Mi pregunta era cómo usted logró diseñar su vida, cómo logró fijarse sus metas, cómo logró también diseñar sus valores y diseñar su estilo, diseñar su personalidad y su carácter. Es una muy buena pregunta. Difícil de contestarte, no porque no tenga cómo contestarte, sino porque hay mucho que te puedo decir al respecto. Pero voy a intentar ser lo más pragmático, lo más conciso y lo más puntual posible. ¿Ok? Si no me entiendes algo, con todo ¿Está gusto bien? te lo voy a repetir. Está bien, Eh, muchas gracias. cuando, cuando yo iba creciendo, digamos por ahí de la pubertad, mi curiosidad por ver otras personas cómo vivían cierto tipo de experiencias, cierto tipo de vida, que tenían ciertas cosas que yo no tenía, me encabronaba. Me encabronaba porque decía, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no nací en una familia con esos medios? ¿O por qué no pertenecía a ese código postal? ¿O por qué no, para mí, por qué no me tocó nacer en... Está el típico meme, ¿no? De estoy esperando el día en que me digan que todo era una prueba de humildad y soy multimillonario y tengo acceso a todas estas cosas, ¿no? A la felicidad de las personas, el no ver drama en una familia. Para mí todas esas cosas eran como un misterio, era como ¿por qué a mí? ¿Por qué no puedo tener la vida que yo quisiera? ¿Y por qué es que no puedo pertenecer a eso que deseo? Entonces digamos que desde pequeño era como alguien que lo veía de lejos. Y a pesar de que no puedo ser para nada un ingrato con todo lo que se me dio, porque la realidad es que mi familia fue bastante generosa dentro de sus posibilidades y tuve una infancia feliz en muchos aspectos, pero también traumática en otros. A su vez, sería muy ingrato y también sí, muy ingrato con la vida, con, si tú crees en Dios, con la inteligencia infinita, con mis padres, con mi entorno, con mis amigos de esa época, con mi familia completa. Sería muy ignorante y a la vez ingrato el decirte que todo fue malo, porque no es cierto. Muchas cosas fueron muy buenas y la verdad es que tuve dentro de lo que cabe una infancia muy feliz. En la pubertad, bueno, fue otra historia. Pero en la infancia, muy bien, ¿no? Eh, en la pubertad empezaba a contrastar, ¿no? A decir, a ver, ¿por qué yo no puedo tener esto? ¿Y por qué no hay esta posibilidad? ¿Por qué no existe eso? Obviamente eso se fue acentuando en la preparatoria, en la universidad. Y bueno, pues todo fue como en picada cuando me di cuenta que nadie iba a llegar a mi vida y lo iba a hacer por mí. Que si alguien tenía que hacer las cosas, era yo y que nadie debía de hacer eso, que nadie, a fin de cuentas, nadie tiene que venir a rescatarme, nadie tiene esa obligación, ni mis padres, ni la vida, ni Dios, ni el karma, ni el gobierno, ni nadie. Si yo quería ver un cambio, era a partir de mí. Y bueno, pues mi curiosidad desde por ahí de los 15 años fue de el desarrollo personal. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ustedes saben que una de mis primeras curiosidades es cómo funcionan las relaciones entre hombres y mujeres y qué causa atracción y qué no causa atracción. Y por qué hay personas que tienen acceso a ciertas cosas y por qué hay personas que no lo tienen y qué es lo que diferencia a un verdadero perdedor de un verdadero ganador. Cómo le hicieron las personas que nacieron en mis circunstancias o peores para estar en el lugar donde yo quería estar y empecé a ser curioso de ello. Empecé a investigar al respecto, empecé a leer al respecto y empecé a estudiar al respecto, a ahorrar. En ese tiempo no había masterclass, ni había internet, YouTube, etcétera, sino tenía que yo ir al entorno, ir al ambiente, pagar el tiempo de los mentores, estar con los mentores, hacer cosas gratis por ellos. Hacer todas las cosas que les he recomendado hacer es exactamente lo mismo que yo he hecho. Y bueno, pues ahí es cuando me di cuenta que el que tenía que diseñar su vida era yo, que nadie lo iba a hacer por mí. Como te decía, nadie me debía nada y si a fin de cuentas estaba donde yo estaba era porque así lo quería. Hasta cierto punto, mis padres, mi entorno, mi contexto, pues bueno, hasta ahí llegué. Pero
una cosa era donde empecé y la otra cosa es donde termine. Y las condiciones con las que empecé no tienen por qué determinar en donde yo termine, porque eso sería como estar fuera de control de mi vida, cosa que jamás me ha simpatizado pensar. Jamás me ha sido atractivo el verme como una víctima o como una presa de cómo fueron mis circunstancias, el sistema y todo esto a lo que nos gusta mucho echarles la culpa, ¿no? Entonces yo dije y definí que si yo quería cambiar mi vida, que si yo quería tener ciertas experiencias, ciertas circunstancias, tenía que hacerlo mediante mi propio sudor y sangre y con mis manos. Entonces empecé el camino, empecé a confiar, empecé a hacer las cosas a pesar de ver los resultados. Creo que de las cosas más difíciles es ver las cosas materializadas en mi mente, actuar en consecuencia, pero no ver nada en la realidad. Y ahí es donde la mayoría de las personas se da por vencida, porque la mayoría de las personas quiere resultados inmediatos. Y algo que a mí, afortunadamente, en mi familia siempre estuvo fue la disciplina, ¿no? El que las cosas tomaban su tiempo y que uno tenía que ser paciente para lograr las cosas. Entonces, si yo quería ver esos resultados, pues yo tenía que confiar, no me quedaba de otra. Era eso o vivir la vida mierda que estaba viviendo. Entonces, pues realmente no tenía mucha elección. Era, ok, la vida de mierda que no quieres definitivamente, o te pones a hacer las cosas y confías y tienes fe ciega en que lo que estás haciendo funciona porque le funciona a otras personas, y si le funciona a otras personas no tienen por qué funcionarte a ti. Y seguí adelante, ¿no? Eso es un proceso que te estoy hablando de hace más de 17 años. Y bueno, pues eso ya es más de entre 17 y 15 años más o menos. Yo te podría decir que yo comencé a leer de estas cosas, a saber de estas cosas cuando mi papá nos expuso mucho a no pensar, desde niños, desde muy pequeños, a no pensar como los demás, ¿no? Mi papá nos decía, distínguete, o sea, no vayas vestido así, distínguete, párate temprano. Entonces, desde los 10 años, 8 años, tengo recuerdos y memorias de disciplina, ¿no? Entonces, desde ahí me volví una persona sumamente diferente en el sentido bueno, que después, que en ese momento para mí era como, ¿por qué yo no soy igual que mis amigos, ¿no? Y eso me sacaba de onda y no me gustaba no ser como mis amigos. Realmente me sentía un bicho raro. Después agradecí no ser como mis amigos, con todo el respeto que se merecen muchos de ellos, ¿no? Lo mismo han de decir de mí, que qué pendejada acabé haciendo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, bueno, pues empecé a leer del desarrollo personal, empecé a saber más acerca de mí, a conocerme, a explorar por qué habían sucedido las cosas, cómo habían sucedido, no solamente conmigo, en mi familia, a exponerme a más experiencia, a más mentores, a más conocimiento, pero no solamente eso, sino llevarlo a la praxis. Algo que ha hecho toda la diferencia en mi vida es hacer las cosas y visualizarme, decir, a ver, bueno, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Conocer personas que estuvieran en ese nivel, pagar lo que fuera por estar. Te estoy hablando de que yo era un chamaco y no podía, por ejemplo, pagar ciertas cenas o ciertas conferencias o invitar a personas, ¿no? O pagar su tiempo o decirme, ok, es oye, quiero una sesión con el maestro, la chingada. Ah, sí, es tanto dinero. Y yo casi con los huevos en la garganta, para que no me viera yo como un pendejo, de que me asustaba de lo que costaba, ¿no? Yo, sí. Después veía cómo le hacía, pero decía, sí, quiero. Y aprender sobre todo a quitarme ese chip de pobre, ¿no? Y decir, bueno, si estoy invirtiendo esto en mí es porque lo merezco. Entonces, si yo algún día voy a querer cobrar eso, no me puedo estar cagando de pagar eso, porque es una incongruencia. No puedo yo después recibir algo que yo nunca he pagado. Entonces yo decía, bueno, como le tenga que hacer grandes sacrificios, pues bueno, pues está bien y así tengo que hacer. Entonces, cuando yo les digo que he invertido fortunas en estar en esos ambientes, entornos maestros, etcétera, no es ninguna broma, es cierto. Y sobre todo es para que se me peguen esas cosas, para que yo quería ver cómo era el lenguaje no verbal, yo quería estar con la persona, platicar con la persona, ver cómo pensaban, platicar, pero no solamente platicar del tema que ellos me iban a enseñar, sino cómo piensa esta persona acerca de otras cosas.
y cómo se lleva esta persona con su familia y cómo fue su niñez, ¿no? Y qué cosas le interesan y de qué lee y qué hace un sábado en la noche. Yo quería saber absolutamente todo. Entonces yo sabía que eso me iba a costar, porque no cualquiera tiene ese acceso. Y es natural, obvio. Entonces yo dije, bueno, pues no me importa lo que me tenga que costar. Y eso es a lo que me aboqué mucho tiempo, muchos años, a aprender de los mejores. Y no solamente eso, sino a empezarlo a adoptar en mi persona, a pesar de que era muy ajeno. Y esto te estoy hablando que también tuve lucha con mi familia, porque no les parecían muchas cosas. En ese momento, de eso ya te estoy hablando más grande. En ese momento me acuerdo que tenía una novia que obviamente no le pareció que yo dejara el trabajo que yo tenía. Los disque amigos que tenía obviamente pensaron que se me había zafado un tornillo. Entonces, digamos que en una etapa me quedé solo por esto. Me quedé solo por estas decisiones. Porque en ese momento el desarrollo y potencial humano era una charlatanería. Vaya, todavía para muchas personas ignorantes todavía lo es. Pero en ese momento todavía era más una locura. Entonces, pues simple y sencillamente muchos de mis amigos pensaron que me había tomado el Kool-Aid, lo cual me valió un carajo, obviamente, porque yo estaba muy seguro del camino que estaba tomando. Y obviamente hoy son esos amigos que me preguntan cómo le hice y me preguntan consejos acerca de sus relaciones y su familia, inversiones. Jerry, ¿qué hago con mi dinero? Jerry, ¿cómo me invierto con ustedes? Jerry, bla, bla, bla. Ahora sí me buscan, ¿me entiendes? Pero no estuvieron en el momento en el que tenían que haber estado. Y bueno, pues yo no olvido ni a las personas que son leales ni a las personas que son desleales. Para mí, soy una persona que pienso que las personas lo que hicieron, siempre lo voy a recordar. No es que no perdone, pero no se me olvida. Entonces, las personas que fueron en su momento leales conmigo, hoy gozan de grandes beneficios. Y las personas que fueron desleales y convenencieras, pues bueno, desde luego no pueden esperar ese mismo trato de mi parte, porque simple y sencillamente no es justo con las personas que sí fueron leales. Entonces, eso es haciéndote la historia larga, corta. Decidí que yo podía ser dueño de mis circunstancias y con pequeñas victorias, con pequeñas cosas que iba viendo que se iban ajustando, ciertas formas de pensar, ciertas formas de... Porque cuando uno tiene el proceso de crecimiento con un mentor, y cuando te digo un mentor me estoy refiriendo al crecimiento de maestro-alumno, el crecimiento directo. Por eso te comentaba hace rato que lo que yo quería saber era cómo pensaba la persona, no solamente la información de la persona, sino cómo pensaba esa persona, cómo era esa persona, porque yo lo que quería era que se me pegara esa información y algo mágico sucede, y por eso ha sido el método de aprendizaje más antiguo desde los inicios de la civilización humana. Las relaciones de maestro-alumno son de las más importantes, son incluso más importantes que las de un padre o una madre. ¿Y por qué? Porque realmente se trata de una especie como de sinergia. Tú aprendes por ósmosis. Aunque tú no te des cuenta, estás aprendiendo cosas que no las estás aprendiendo a simple vista. Por eso a veces les digo que tengan tanto cuidado con los mentores, porque cuando tú estás aprendiendo de un mentor, tú no sabes por qué te está diciendo las cosas. Por ejemplo, muchas cosas de las que aquí digo, quizás hoy ya entiendes muchas de las cosas que te he compartido, pero tú no entendías el contexto hasta hace cierto punto. Pero no te dabas cuenta que ese contexto nuevo, déjame ver si no los confundo con esto, pero supongamos que yo te digo las 7 leyes universales, ¿no? Puedo decirlo así. Pero alrededor de todas esas leyes universales hay un crecimiento y cosas que yo no te he dicho que he tenido. Información privilegiada, contacto con otros maestros, información que me llega, investigación personal, experiencia personal, que conforme han pasado estos meses o estos años desde que te expuse esa información, vas entendiendo más y más. Pero tú no sabes que lo que yo te compartí en esas leyes universales viene de todo ese contexto. Por eso, aunque tú no sepas, tú estás aprendiendo todo lo demás, porque estás aprendiendo no solamente ese concepto, sino el cómo llegué ahí. Ahora, imagínate, esto pasa nada más digitalmente. Imagínate cuando es personalmente. Por eso cuando yo les digo que nunca puedes sobrepagar un mentor, es real. Porque imagínate la cantidad
de información, los billones de terabytes que están siendo transmitidos. Por cierto, por si no lo saben, solo nosotros procesamos como un 1% o al 3% de todos los estímulos que están sucediendo al mismo tiempo en ciertos niveles de vibración. Esto no es ninguna teoría ni nada por el estilo, es algo que la misma ciencia cuántica está probando hoy en día. Entonces, si tú estás pensando que nada más estás aprendiendo este mensaje que te estoy diciendo ahorita, por ejemplo, cómo llegué a todo esto que te estoy diciendo, estás aprendiendo el cómo llegué a todo esto. Y estás aprendiendo todo lo que tuve que aprender yo para llegar a poderte decir estas cosas que nadie te está diciendo. Y no solamente eso, sino es el acceso a las personas que me lo dijeron y el acceso a las personas que me lo dijeron de las personas que se las dijeron. Se hace exponencial el aprendizaje. Por eso nunca puedes, como te digo, sobrepagar un mentor. Y bueno, no quería hacer esta respuesta larga, pero creo que trae mucha luz a muchos de ustedes que se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hago para empezar? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, el primer paso, como te digo, es tomar la masterclass de diseño de vida, porque es más de estas cosas y entramos en materia en cada una de las áreas. Vamos a diseñar, vamos a ponerte un framework, un mapa mental para que puedas empezar a diseñar estas partes de tu vida, para que puedas empezar desde ya. Y es una forma de hacer una base firme, sólida, congruente, para que puedas formar y diseñar la vida que tú quieras. Entonces, eso es convertirte prácticamente en un arquitecto de tu propia vida. Te conviertes en un diseñador de vida. Tú vas a ser diseñador de tu propia vida. Tienes que empezar a diseñar tu propia vida. Y cuando yo dije diseñar mi vida, porque cuando me preguntan qué haces diseño de vida, cosa que ya también por ahí he visto que están utilizando y me da mucha risa. No porque me dé risa la persona, sino me da risa que dónde está la arquitectura de tu vida. Bueno, pues no eres muy buena, no hay mucho talento como arquitecto, amigo. Cuando uno empieza a responsabilizarse de esto, dije, bueno, pues tengo que diseñar mi vida, tengo que diseñar mi entorno, tengo que empezar por diseñar mi propia existencia, mis propias circunstancias, mis propias oportunidades. Incluso yo empecé a diseñar mis oportunidades, diseñar los amigos que quiero tener también, diseñar las relaciones que quiero tener, diseñar el tipo de espiritualidad que quiero tener, la relación de maestro-alumno que quiero tener, el contexto social que quiero tener, el tipo de cosas que haga en mi vida, el tipo de vida, lo he diseñado. Todo lo que como, lo que hago, las rutinas. Si te das cuenta, constantemente estoy diseñando. Y es lo que les comparto. Las masterclass no son otra cosa más que diseño. Entonces, eso es lo que más me gusta hacer, ¿no? Me gusta transmitirte esta información y ayudarte a ser un ingeniero de tu propia vida, un ingeniero de este, digamos, paso que tenemos en este punto de atención llamado vida. ¿Sí? Así que...